Financera d'Assegurances patrocina Sapiens, un programa de recerca, d'anàlisi i neodivulgació, dirigit i presentat per Ferran Prat. Salutacions, saludos, benvinguts, bienvenidos, welcome al Sapiens. Les habla su amigo Ferran Prat. La actualidad nos hace hoy que analicemos con un profesor experto en temas de negocios, escuelas de negocio, economía, finanzas y otras cosas más de la actualidad. Pero en realidad con él hablaremos de Juana de Arco. Y ya supongo que os imagináis a quién me refiero, al profesor Felipe Botalla. Felipe, bienvenido a Sapiens, ¿cómo estamos? Muy bien, Ferran, encantado otra vez de hablar contigo, ya sabes que siempre te lo agradezco. Y bueno, no sé, estoy en tus manos a ver qué propones para hoy, aparte de Juana de Arco, claro. Juana de Arco es un tema importantísimo y es la base de mi penúltimo libro, ¿no? Así es, Juana de Arco. Que además, bueno, ya te lo preguntaré durante la entrevista de Juana de Arco, pero podría ser que en Europa haya una Juana de Arco ya, no sé por qué. Algo en un registro acásico apareció. Pero bueno, nos vamos a centrar aprovechando que Felipe has trabajado en países de Oriente Medio, de Europa, te mueves por las escuelas de negocios, eres un hombre visionario y además lo bueno es que los hombres visionarios de hoy, casi todos, y tú eres un buen referente. Habéis estudiado, habéis publicado, habéis escrito libros que van del pasado al presente, ¿no? Que dejan una traza y supongo que tienes más elementos para ver lo que está pasando, ¿no? Porque a veces la sociedad de hoy en día parece como, no quiero decir adormecida, pero sí con otras prioridades de información o de anhelo cognitivo y parece que después dicen, oye, pero ¿esto cómo ha podido pasar? Oiga, pero si estaba cantado que pasaba. ¿Y eso es bueno? Bueno, eso es lo que es. No sé si es bueno o malo, pero eso es lo que es. Lo cierto es que yo, como tú sabes muy bien y seguramente muchos de tus oyentes, yo me dedico a un tipo de libros que no tiene nada que ver con lo habitual. Es decir, en el sentido que yo toco temas no habituales, por supuesto, dentro de lo que es la Segunda Guerra Mundial, que es un poco mi especialidad, aunque es un poco del siglo XX, pero sobre todo centrado en la Segunda Guerra Mundial, que creo que explica muchas de las cosas que pasan hoy. Entonces, en mi caso, como tú dices muy bien, pues sí, he vivido en Oriente Medio, en Irán, en el Golfo Pérsico, he estado en Londres, he vivido en Londres muchos años, he estado también en París y, bueno, a ver, quizás tengo una visión amplia, es posible, y quizás soy bastante más cauto en algunas cosas, ¿no? Quizás no me dejo llevar tanto por el momento. A veces, como tú dices muy bien, hay que verlo con una cierta perspectiva y el hecho de haber estudiado historia, aunque no soy historiador, pero la he estudiado, me da, digamos, esa visión más tranquila, ¿no? Un poco ver por dónde van las cosas. Es cierto que nuestra sociedad está adormilada, pero esto es algo que se busca. O sea, no quieren una sociedad que piense o que analice las cosas, sino que una sociedad, pues, del momento, instantánea, de imágenes, de poca reflexión, de poca visión abstracta de las cosas, y ya está. Entonces, pues, que se dediquen a jugar, a ser niños y a tener perritos, ¿no? Y ya está. Es lo que quieren y es lo que han conseguido, por supuesto, lo están consiguiendo, vaya. Pero claro, todavía quedamos algunas voces que no estamos de acuerdo con esto, ¿no? Y lo vemos diferente. Simplemente es esto, no, yo no soy ni mejor ni peor que otro, soy uno más que intenta poner un poco de idea en las cosas, aunque no sé si lo consigo, ¿eh? Y esto me viene un poco por las empresas en las que he trabajado, que me ha tocado hacer mucha investigación de mercados y eso pues me ha ayudado a seguir unos criterios o una metodología que la verdad es que me ha funcionado muy bien. O sea, esto tengo que agradecérselo a las multinacionales porque son empresas muy profesionalizadas y cuando trabajas para ellos pues tienes que hacer los trabajos bien hechos. Aunque me podía equivocar a veces sin duda alguna, pero también es cierto que he tenido éxitos, ¿no? Entonces, bueno, pues todo ese bagaje de experiencia que tengo, pues lo aplico a mis libros, lo aplico a todo aquello que voy viendo, que leo, que analizo las noticias. Es decir, que la televisión pues la veo muy poco. Simplemente veo alguna cosa que me puede interesar, pero no soy de sentarme en la televisión y bueno, y a ver qué emiten, ¿no? No es el caso. Entonces, soy más selectivo, ¿no? Eso seguro. Bueno, y ahora que hablas de la televisión,
me parece, bueno, de una falta de responsabilidad cuando, por ejemplo, lo que no se puede hacer en la vía pública, en la calle, como pues asesinatos, violaciones, etcétera, etcétera, oiga, nos lo están poniendo a prime time en horas en que está toda la familia en casa, si es que tiene la televisión puesta, porque ahora la gente ya está mucho más en las redes sociales, parece ser, pero que parece que digas, oiga, lo que no se puede hacer en la calle, te lo estoy poniendo aquí en bandeja a la hora de cenar o de comer. Esto es un tanto extraño. Y tanto extraño es, a ver si hay algún paralelismo. Felipe, tú que eres una de las personas más ilustradas, y lo digo y hablo por boca de muchísimas personas informadas sobre la Segunda Guerra Mundial, también de la Primera, si hay un cierto paralelismo con lo que está pasando ahora y lo que pasaba justo antes de la Segunda Guerra Mundial. Porque, por ejemplo, el conflicto en Oriente Medio, en la Franja de Gaza, hay algo sumamente extraño. Y nos vamos a hablar de Egipto un momento, cuando advirtió al país de Israel 10 días antes de esa incursión por parte de esas células que todo el mundo sabe, diciendo, oiga, ojo, que desde nuestro servicio de inteligencia, y así lo dijo el ministro egipcio de inteligencia, avisando a Netanyahu de un ataque, y desmintió esa información. Curiosamente, durante un montón de horas faltó una falta de reacción insólita en la frontera quizás más vigilada y más controlada del planeta. Esto, bueno, hay la de Corea también. Dice, te advierten y haces caso omiso. ¿Por qué? ¿Qué análisis harías? Yo el análisis que hago es que me resulta no creíble que, como tú dices muy bien, ese país que está tan protegido, con fronteras tan herméticas y tan difíciles de superar, esté casi 6 horas sin reacción alguna ante unos tíos que entran en moto, que entran con parapente, que entran con no sé cómo, que entran a pie, y se dedican durante 5 o 6 horas pues a disparar donde les apetece, hasta que llega un momento que reaccionan, ¿no? Entonces, claro, esto es muy sorprendente, porque siempre hemos oído hablar que el servicio secreto de esos señores dice que es el mejor del mundo, ¿no? Que bueno, que lo saben casi todo de todos, ¿no? Entonces, de repente, algo tan notorio, donde tú tienes que ver que hay una cierta congregación, una cierta acumulación de personas, vamos a decirlo así, o de posibles combatientes que van a entrar ahí y no hace nada. Al margen de que se lo diga Egipto, no. Eso ya, pero que no, o sea, para mí es incomprensible, ¿eh? O sea, hubo una dejadez de funciones, o hubo un interés que fuese así, o hubo, no sé, o no se lo creían, ¿no? Que puede haber muchas versiones. Lo cierto es que no lo sé, pero que me llama la atención que no hubiese reacción a instante, incluso previa, como muchas veces hacen. Para mí es un misterio, ¿no? Un misterio que a lo mejor responde a que gracias a eso pues han podido arrasar todo lo que es Gaza, ¿no? Que también a veces pasa esto, ¿no? Que, mira, pues también las Torres Gemelas, gracias a las Torres Gemelas, pues pudieron invadir Irak, pudieron cambiar varias normas de la Constitución americana y pudieron hacer pues muchas cosas, ¿no? Entonces a veces hace falta una chispa que permita o de pábulo o de digamos sentido a algo que tú vas a hacer después, ¿no? Que de otra forma no lo podrías hacer. Entonces la lectura aquí es muy amplia. Pero es sorprendente, como tú dices muy bien, que no hubiese una reacción, vamos, creo que fueron 6 horas, 6 horas es mucho tiempo, mucho tiempo, y un terreno que no es muy grande, por decirlo así, pues te permite entrar bastante, que es lo que pasó. Y bueno, a partir de aquí, pues fíjate, una especie de incursión militar que iba a ser corta y que los otros responderían rápido y acabarían rápido, pues llevamos ya casi un año, ¿no? Y entonces, claro, aquí también yo tampoco entiendo cómo después de haberlo arrasado todo siguen combatiendo los de Hamas y toda esta gente, ¿no? No sé, es como raro, ¿no? ¿Y de dónde reciben las armas y cómo es posible, no? Claro, porque permíteme, Felipe, lo normal sería de, oiga, están arrasando la franja, mire, vamos a establecer aquí, pues no sé, un armisticio, una tregua,
o nos rendimos porque están liquidando nuestros compatriotas, ¿no? Esto también es sumamente extraño. Llevan más de 30.000 muertos entre hombres, mujeres, niños, niñas. Esto es terrible. Pero a lo que vamos al tic de la cuestión es, te avisan. ¿Haces caso omiso o no? ¿No? Porque, aquí, claro, los servicios de inteligencia israelíes, estamos hablando de que hay la inteligencia interior, por el Shin Bet, el Mossad, que es la inteligencia exterior, la Amán, la inteligencia de las Fuerzas Armadas. Hostia, es que parece extraño, ¿no? En este tablero de ajedrez prebélico, que no hayas detectado nada en ningún aspecto. Incluso se sabe que cuando tunelas, hay sensores de movimiento. Esto está documentado, hay tecnología. Es decir, oiga, aquí se nota unas tunelaciones, pero ¿qué son? ¿Están poniendo alcantarillado o qué? No, esto con un georradar militar lo detectas. Pero no, ya te digo, esto, no sé, quizás será la excusa para algo, no sé. Yo lo que estoy viendo no es una guerra convencional, es una guerra de aniquilación, ¿no? Que es mucho peor. Entonces, no sé cómo acabará esto, ¿no? Pero seguramente quieren que aquello se convierta en una espoleta para que Oriente Medio sea el origen de una guerra a gran escala, ¿no? Sobre todo en la zona. Pero claro, no olvidemos que en Europa hay casi 50 millones de árabes, que se dice muy pronto. ¿Me explico? O sea, que nunca sabes aquí por dónde van los tiros al final. Otra cuestión, así geopolítica. Esto, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Esta ecuación, yo te aviso, tú recibes la información y reaccionas, de forma, como por ejemplo, reaccionó Rusia cuando Estados Unidos, todo apunta, según las informaciones que hay en los medios de comunicación, de que alertó a Rusia de un atentado inminente y parece ser que también desde el gobierno ruso se hizo caso omiso. Esto es también extraño, ¿no? Que te adviertan y se haga caso omiso. Sí, a ver, sí, eso es lo que dicen las noticias. Claro, la pregunta es, bueno, ¿y quién me da el aviso? ¿Es creíble? Porque a mí que me lo de Estados Unidos, yo sé que Estados Unidos va a la suya, ¿no? Y es posible que simplemente, puede ser que lo dijesen en serio, o sea, tuviesen la información suficiente. Me sorprende que en Rusia no detectasen a esos tíos previamente, pero no sé, el que lo dijese Estados Unidos, yo puedo entender que no hagas mucho caso. A ver, Estados Unidos fueron los primeros que fracasaron con el 11S. Tampoco hicieron nada, de repente no hubo ni aviones de combate que saliesen a derribar esos aviones, ni nadie sabía nada, ¿no? Entonces, en el caso Rusia, que lo diga Estados Unidos, pues muchas gracias, ¿no? Pero ya estamos en un país soberano y por lo tanto haremos lo que nos dé la gana, no gracias, simplemente, ¿no? Y a esperar, claro, esto ¿en qué momento será? ¿Un gran atentado? ¿Qué quiere decir? ¿Será una bomba atómica en medio de Moscú? ¿Será en ese concierto en el Croco? ¿Será qué será? Porque Rusia es inmensa. ¿Dónde va a ser eso, no? Parece ser que la información es simplemente que iba a haber un atentado, pero la pregunta es dónde y cuándo. Pronto, ¿qué es pronto? ¿En 2 horas o en 2 meses? ¿Entiendes? Claro, evidentemente yo no estaba en esas conversaciones ni he podido leer el mensaje, no sé hasta qué punto entraba en detalles, pero podía ser algo muy ambiguo, ¿no? Yo estoy convencido que muchos gobiernos reciben notas de estas cada día o frecuentemente, ¿no? Sobre todo países occidentales, seguro. Pero claro, ¿qué haces? Vale, sí, pones a la policía en alerta, la pones, pero ¿dónde? Exactamente, ¿no? Es complicado, no es tan fácil. Luego, nunca sabes si es un rumor interesado, ¿no? Para ver tu capacidad de reacción, para ver qué haces, no sé. Claro, es que hablamos de dos países muy diferentes. Rusia es un país que no es intervencionista, o al menos no es agresivo. Sí, vale, estuvo en Finlandia en la Segunda Guerra Mundial y estuvo en Afganistán en los años 80. Pero claro, es que Estados Unidos tiene casi 1000 bases expandidas por el mundo, ¿no? Es un país, digamos, imperialista que va a la suya. Y en un momento como este, que a mí me digan eso, pues puedo pensar que puede ser una treta, una estratagema, para ver cómo reacciono, para ver si me lo creo, si no lo sé, y al final pues sucede. Y luego, claro, llevado a cabo por el ISIS, como hemos sabido, pero el ISIS, ¿qué es? Es un grupo que de repente apareció hace unos años,
perfectamente equipado, con coches nuevos, con unas armas acojonantes, con un sistema de vídeo y filmaciones espectaculares, que nadie sabe dónde salió. Ha estado quieto mucho tiempo y ahora lo han vuelto a sacar. Y después, permíteme, y otra cuestión. Recordemos que solo con 800 tipos armados hasta los dientes ocuparon toda la ciudad de Bagdad. 800 personas ocuparon Bagdad y iban a hacer allá pues una región nueva. Seguimos analizando. Felipe, te avisan y no haces caso, ¿no? Y en este caso se avisaron desde servicios de inteligencia. El primero que analizábamos aquí era de Egipto hacia Israel, después de Estados Unidos hacia Rusia. Pero, ¿y cuándo te avisan desde el cine? Porque cuántas extrañas circunstancias, muy, podríamos decir, sospechosas, han salido en el cine y después acaban sucediendo en la realidad. Y atención, porque esto no lo ha dicho ningún medio de comunicación, ni nadie ha parado atención. A mí me gusta ver las películas, pero analizarlas en profundidad, ¿no? ¿Tú sabías, Felipe, amigos y amigas, atención, porque esto podría ser casi una exclusiva mundial, lo que ha sucedido en la ciudad de Krasnogorsk, a las afueras de Moscú, este triste atentado, que después hay otra cosa que me gustaría que me analizaras también, Felipe? ¿Cómo puede ser un país que está en guerra con otro país vecino, primo hermano, al fin y al cabo, eran Rusia, Ucrania? Mucha policía, mucho control, todo está más o menos en estado de guerra. ¿Cómo puede ser que unos tipos aparezcan de la nada, armados, crucen un montón de localidades con Kalashnikov, con elementos incendiarios, en un sitio que habían miles de personas allí en un concierto de música y no hay ningún control en la entrada? No había. Cuando hay pues riesgo terrorista o de guerra, pues más vigilancia. ¿Qué pasó allá? Allí también falló algo. Y Felipe, la exclusiva. Bueno, primero coméntanos esto. ¿Cómo es que falló la seguridad, si es que había seguridad, en un acto de tanta concentración de ciudadanos moscovitas? Hombre, como mínimo debe haber entrada, que tú tenías que pasar por una entrada, digamos, o sea, no podías, que yo sepa, no podías colarte así como así. Luego has dicho una cosa que es cierta, que a veces no se tiene en cuenta, pero Rusia hoy es un país en guerra, por lo tanto las medidas son muy diferentes. Si tú ahora vas al aeropuerto de Moscú, es posible que para entrar en Rusia deba ser complicado, llegas a un puerto o cualquier otro sistema o tren. Debe ser complicado porque es lógico, hay una guerra, entonces cualquiera puede ser ucraniano, cualquiera puede ser un pro-ucraniano, o cualquiera puede ser la quinta columna, puede ser un espía. Entonces, claro que se extreman las medidas, ¿no? Por otro lado, también es cierto que en guerra hay momentos que la población requiere de unos ciertos airearse, digamos, ¿no? Y un concierto puede ser una forma también, ¿no? Esto ya pasaba en la Segunda Guerra Mundial, o sea, había momentos que había que permitir que la población, digamos, tuviese su asueto y tuviese sus válvulas de escape, ¿no? Entonces, claro, no sé yo en este concierto si la cosa era extremadamente difícil entrar en el recinto, no lo sé, pero parto del supuesto que era una entrada, pues como cualquier concierto, donde te controlan la entrada, tienes tu ticket, entras o no entras, entrar con armamento, esto es un poco complicado, ¿no? Salvo que el armamento ya estuviese allí preparado, estos tíos entrasen, como simples espectadores, fuesen a un lugar dentro del sitio, y allí estuviese el armamento ya preparado. O sea, que hubiese ya alguien que estuviese preparado previamente. Tampoco queda claro quién les pagó, ¿no? Porque ellos lo dicen claramente, a mí me pagaron y por disparar. O sea, que eran tíos que eran mercenarios en este aspecto, no les daba igual a unos que a otros. Y, o sea, que alguien se puso en contacto con ellos, ¿no? Y ahora ayer creo que atraparon a un tío con sus hijos que se ve que está implicado en este asunto, no estuvieron en el tiroteo, pero parece ser que fueron parte de la logística, ¿no? Y sí. ¿Y cómo puede ser que interceptes llamadas de países pues no beligerantes, ¿no? A nivel de inteligencia, de espionaje y contraespionaje, y algo que te está sucediendo en tu país no lo llegues a detectar, ¿no? Y si realmente, como dicen, vinieron de Ucrania, oye, hay muchos kilómetros desde la frontera ucraniana hasta Moscú. Esto es sumamente extraño. Es que no cuadra por ningún sitio, ¿verdad? Bueno, no
salvo que tuviesen gente esperándoles, que les facilitas la entrada y les transportas hasta la zona. Entonces estos tíos eran unos tíos que iban allí digamos, a la parte operativa. Pero luego hay una parte, digamos, de ayuda y de logística que decía yo antes, que les permite hacer todo y que ellos sean los ejecutores, digamos, pero tiene una ayuda que les lleva hasta allí. ¿Vale? Entonces, yo creo que fue así. Y es posible que estuviese ya todo preparado dentro del lugar del macro concierto vamos a llamarlo un closet, una habitación, lo que sea, donde estuviese todo esto preparado. Y los tíos fueron allí, se armaron allí mismo y empezó el lío. Porque entrar con las armas debe ser muy difícil, si parto del supuesto que hay unas entradas convencionales, ¿no? Como mínimo con unos, no sé si policía, pero unos guardas o algo de seguridad, ¿entiendes? ¿No? Y eso parece ser que no fue así. Las escenas ellos ya están dentro, o sea que creo que entraron como y eso ya lo resolverá cuando se explique cómo ha ido, pero seguro que entraron como espectadores y es muy posible que allí tuviesen las armas ya preparadas. Bueno, en el vídeo que algún moscovita hemos podido ver a través de las redes sociales y medios de comunicación, oye, no entraban corriendo, entraban caminando como casi por Pedro por su casa. Esto es muy extraño, pero hay algo aún más sumamente extraño, donde se ha realizado, y desde aquí nuestras condolencias a las familias de los fallecidos, faltaría más. Fíjate, Felipe, y esto nadie ha parado atención. Puede ser que en el cine los guionistas puedan ver escenas futuras por desdoblamientos astrales, o que incluso pueden ser determinadas películas fuente de inspiración, o vete tú a saber qué diantes hay. Pero ¿sabías tú que lo que ha sucedido en Krasnogorsk, este suburbio de la parte norte de Moscú, en este centro, el Crocus City Hall, donde se disparó contra el público? Allí habían, asistiendo al concierto, unas 6.000 personas. Es que hasta me extraña que no hubieran un cordón policial. Si hay más policía cuando hay un partido de fútbol aquí en la península que allí. Pero bueno, ¿tú sabías que en la película Tenet sale el Crocus City Hall de Moscú y también sucede algo casi similar a lo que ha acontecido? Qué extraña coincidencia, ¿verdad? Bueno, es algo que se supiese algo, no sé, sí, es curioso. Hombre, también los Simpsons, ¿no? Avanzan cosas. Dices, bueno, ¿cómo es posible, no? Y con tanta precisión. Chico, no sé, parece que alguien escribe las cosas, ¿no? Y unos lo adelantan en sus películas o en sus dibujos animados, y luego cuando pasa, pues te das cuenta, oye, pero esto ya se dijo hace 3 años, o alguien ya lo comentó, ¿no? No sé, hay que la famosa imagen de Trump en una escala mecánica en una especie de grandes almacenes, una superficie, esta es un mall, y aparece exactamente igual en Los Simpsons. Coño, es muy curioso, ¿no? Es muy raro. Hay varias cosas más, no solamente esto, hay muchas más, ¿no? Claro, ¿los guionistas saben algo? ¿Por qué hacen esto? Porque sitios para un concierto hay muchos. ¿Por qué van allí concretamente, no en Tenet? Claro, ¿por qué? ¿Quién ha dicho que sea así, no? ¿Por qué se filma allí? Quizás por facilidades. En algún momento ir a Rusia no era complicado y filmar eso pues no debía ser muy difícil. Y nadie se imaginaba esto. Estaba hablando de una película de hace 5 o 6 años, o 7 quizás. No, perdón, es del 23. Del 2020. Es del año 20, exacto, es del año 20, hace 4 años, 3 años y medio. Bueno, no sé, es curioso, ¿no? Claro, pero en aquel momento tampoco sabía nada de Ucrania, no, bueno, había habido en el 14, había habido follones, pero no se imaginaba en aquel momento una guerra con Ucrania, ¿no? Un ataque así. Claro, ¿cómo lo sabes esto, no? ¿Cómo lo sabes? Como mínimo es razonable la duda, ¿no? Y como mínimo habría que acabar con los guionistas, ¿no? Que hizo ese guión, oiga, ¿de dónde sacó usted esta información? ¿Cómo es posible que lo hiciese con tanta verosimilitud? Es lo que me resulta curioso, ¿no? Pero que además es una película que intervienen a agentes de un servicio de inteligencia, conocido como el protagonista, que participa en una operación encubierta. Es que además sale algo de Kiev, sale algo de el Crocus City Hall. Oiga, no sé, esto es muy extraño. Bueno, la verdad. Bueno, un detalle que me han preguntado los oyentes que te pregunte, valga la redundancia.
estamos ante también, Felipe, algo pues sumamente extraño, en el cual, pues bueno, nos recuerda aquello que no, si solo son maniobras militares, y cruzaron la frontera ucraniana. ¿Qué opinas sobre pues este nerviosismo, cómo decírtelo, esta preocupación por parte de la población española, concretamente de la Canaria y de las autoridades, de que alertan de que hay maniobras unilaterales de Marruecos frente a las Islas Canarias? ¿Qué opinas? No me sorprende que estén preocupados, tienen que estarlo y tienen toda la razón para estarlo. A ver, Marruecos ya hace muchos años y de siempre, que siempre que ve a España débil, pues se lanza. Y esta vez va a fondo porque ven un gobierno totalmente entregado, totalmente débil, totalmente traidor además, y que en cuanto haga falta, pues le dará a Ceuta, Melilla, le dará a las Canarias y le dará por lo que haga falta. Pues somos así es así, el personaje que gobierna aquí, ¿no? Y esto Marruecos lo sabe, esto es otra provocación más, y no habrá ninguna respuesta porque no somos capaces de dar ninguna respuesta. Capaces es posible que sí, pero que no se quiere dar ninguna respuesta. Todo esto será pues por el hermano que ayudarles y hay que mandarle más dinero y hay que mandarle coches gratis y cosas estas que le estamos dando continuamente, ¿no? Bueno, es culpa, es nuestra culpa que suceda eso, porque el otro se crece ante esto. Y no... la verdad, permíteme, es que hay una extraña concesión continua de España hacia Marruecos. Se hablaba, ¿no?, de que si, pues bueno, tenía una información sobre el actual gobierno que lo ponía siempre contra las cuerdas, ¿no? Recuerda un poco, casi, estas negociaciones que hay entre Junts y Esquerra Republicana con el gobierno actual español. Y además, en este aspecto, decir que, bueno, estas maniobras militares se están haciendo a una distancia casi irrisoria, unos 125 kilómetros de las costas canarias. Y en este sentido, el viceconsejero de Presidencia y portavoz del Gobierno de Canarias, el señor Cabello, Alfonso Cabello concretamente, pues ha explicado que, bueno, pues ha solicitado al ministerio correspondiente español información sobre estas maniobras militares, si estaban al corriente, si no estaban al corriente, bueno, y por qué, ¿no? Que se pregunta, ¿por qué hacéis estas maniobras militares? Aquí estamos ante algo, déjame poner algo entre comillas, Felipe, algo sumamente extraño. Bueno, a ver, aquí se dan circunstancias. Bueno, se habla de que si capturaron o pudieron tener toda la información del teléfono de Sánchez y de su mujer, los chanchullos que hay con Marruecos, y luego hay un tema de que este personaje que nos dirige en España está siguiendo órdenes muy concretas. Estamos dejando pasar toda la fruta y verduras que vienen desde Marruecos, pero ¿esto qué es? Marruecos forma parte de la Unión Europea, que yo sepa, ¿no? Sin embargo, se le dan unas concesiones bueno, increíbles, y nosotros están destruyendo todo el campo para comer productos que vienen de Marruecos que nunca sabes cómo están hechos en realidad. Entonces, ¿por qué se le permite todo este país? ¿Qué tiene este país para que esto sea así? Y porque nosotros nos hemos de callar continuamente. Estamos aquí admitiendo que la invasión, pues es una invasión, es un totalmente de gente que va llegando continuamente a Canarias y de Canarias a la península. Y ahora Alemania, ya lo he dicho, que como que todos los tíos que entran en Alemania vienen desde España, se envían a España. Por lo tanto, Alemania va a mandar a todos sus ilegales a España. Estados Unidos ya lo está haciendo también, ¿eh? Con los centroamericanos que están entrando en su frontera. Y hay un acuerdo que ha firmado Sánchez que lo van a enviar a nosotros. Chico, ¿pero esto qué es? Nos van a convertir aquí en el vertedero pues, de toda Europa. ¿Pero cómo es posible? ¿Que no tenemos nada que decir o qué? Claro, yo siempre lo he dicho, Europa va contra nosotros desde siempre. No nos perdonan muchas cosas de la historia. Entonces, España hay que destruirla. España es peligrosa, ya lo dijo Kissinger, una España fuerte es una España peligrosa. Él lo sabía perfectamente. Y esto no nos van a permitir nada. Y luego tenemos a la persona adecuada porque esto lo acaba de destruir y ya lo inició Zapatero todo esto, ¿no? Bueno, en su primer momento Felipe González. Pero todo el socialismo lo único que ha hecho es ir destruyendo España de forma escalonada y ahora a velocidad de vértigo. Ahora ya a velocidad de vértigo, ya sin careta, como el que dice. Porque estamos viendo es que no tiene ninguna explicación racional, salvo que sea la explicación de buscar, bueno, que España deje de ser lo que siempre fue. Ya está, y entonces el vecino del sur, que siempre fue enemigo nuestro, no nos engañemos, lo tiene fantástico. Fantástico.
Después hay otra cuestión que me han pedido que te pregunte. ¿Qué opinas de que ahora se destine pues muchísimos millones de euros, exactamente pues casi 328 millones de euros para rehabilitar acuartelamientos del Ejército de Tierra en España? ¿Qué opinión te merece esta inversión espectacular? Bueno, a ver, yo no sé, no conozco la noticia, sinceramente. Pero yo creo que tenemos que tener un ejército fuerte. A mí no me desagrada que parte de mis impuestos vayan a tener un ejército fuerte que nos defienda bien. Lo que no me parece bien es que tengamos el ejército dedicado a cosas que no nos competen en nada. ¿Qué hace nuestro ejército ahí en la República Báltica y por Ucrania y por todo este rollo? O defendiendo todo esto. Tenemos otros sitios que defender. Entonces, no me parece mal una inversión en el ejército, eso no me parece mal, en instalaciones o lo que haga falta, pero entendiendo que el ejército tiene que estar para otras funciones de defensa real de España. No de hacer el tontaina por ahí que no nos compete para nada, ni tenemos nada que ver con todo eso, ¿no? Desde Haití hasta lo que queráis, me es igual, estamos en bastantes sitios, ¿no? Que no tendríamos que estar porque no pintamos nada ahí, ni nos interesan ni son amenazas para nosotros. Hay otras amenazas mucho más importantes y mucho más reales a las que el ejército tendría que dedicarse. O sea, repito, sí a una inversión, no me parece mal, pero atención, esa inversión también tiene que venir por otra parte, en el sentido que este ejército tiene que estar con nosotros. Y hay sitios muy concretos de España donde el ejército tiene que estar ya. Y después, otra cuestión, ya que hablamos de cuarteles militares. Hay, pues algún cuartel militar que se ha convertido, se ha reformado, y concretamente a la Comunidad de Madrid, en la cual hay 1.200 migrantes procedentes de Canarias, según datos publicados, y que curiosamente allí se producen alguna reyerta, alguna agresión sexual, pero lo curioso es que están en cuarteles militares que hay una estrecha línea divisoria entre lo que hay un polvorín y 1.200 personas allá que tienen sus necesidades, sus inquietudes, y que puede generar, no sé, en algún momento de calentón, vamos a decirlo así, de indignación calentón, un cruce del cuartel militar donde se hospedan, donde están, a donde hay un polvorín. Esto supongo que se habrá previsto el riesgo, ¿no? Supongo que sí, pero el hecho es que están ahí, ¿no? Sí, esa noticia la leí en su momento, ¿no? Bueno, no sé, somos tan dadivosos que todos aquellos que vienen, les damos un sitio para dormir, damos comida, un teléfono, en fin, dinero. Bueno, y esto es lo que se llama el efecto llamada, ¿no? Claro que sí. Además no hacemos nada por evitarlo. Pues cuando decía lo del ejército, nuestra marina tendría que estar protegiendo esto, impidiendo que estos tíos llegasen hasta las costas. ¿Por qué tienen que llegar? Es muy sencillo, ¿por qué tienen que llegar, no? Supongo que Canarias, yo ahora estuve el año pasado en Canarias, en Semana Santa, precisamente, y la verdad es que se empieza a notar la presencia de esta gente por la calle. Entonces, claro, no sé, no te sientes bien, ¿no?, cuando ves toda esta gente, porque nunca sabes por dónde pueden salir. Y efectivamente, como tú decías, hay registro de ataques, de violaciones y de muchas cosas que, sinceramente, antes apenas pasaban, ¿no? Siempre ha habido, ya lo sé, pero no a este nivel, ¿no? Aunque lo quieran negar. Entonces, algo tiene que ver la llegada de esta gente con este incremento. Entonces, Canarias está en un momento muy difícil porque además muchas operadoras turísticas ya no recomiendan ir a Canarias. Y lo entiendo perfectamente. O sea, otra de nuestras industrias la están atacando. Entonces, ¿para qué queremos la Marina? Por ahí. No tendría que estar aquí. Nadie está diciendo que los hunda, pero sí que los redirija para abajo. O sea, nosotros no tenemos nada que hacer con esta gente, ni nos aportan nada, por mucho que digan. O sea que, tenemos lo que nos buscamos. Y una cuestión. Vamos a centrarnos ya en Juana de Arco, ¿no? Porque toda esta introducción de geopolítica actual, que da que pensar, la verdad, da que pensar. En su momento también, en aquella Francia, antigua, habían rumores de que Inglaterra invadiría Francia, ¿no? Y se hizo caso omiso, y cuando se reaccionó fue muy tarde, o como cuando Francia, el ejército de Napoleón, habían rumores constatados de que podían invadir España,
y se hizo. Y cuando se reaccionó fue extremadamente tarde. Nos centramos en aquella Francia, de señores feudales, de aquella Francia en la cual es invadida por Inglaterra, y aparece una mujer misteriosa. Una mujer que a día de hoy es la patrona de Francia, Jeanne d'Arc, Juana de Arco. ¿Hay cierto paralelismo entre la invasión inglesa hacia Francia con todo lo que estamos viviendo? ¿O es mera casualidad o causalidad? ¿Qué opinas? A ver, yo creo que no se parecen nada. Yo creo que hablamos de una Francia del siglo XV, de 1400, pues fue la Guerra de los 100 Años, que duró de 1337 a 1453, 116 años, y fue una operación fue un ataque de un rey británico contra un rey francés, ¿no? Que en aquel momento era el Delfín y que aún no estaba entronizado. Pero esto es otra cosa. Aquí no hay nada, nadie sabe nada y de repente van llegando gente, ¿no? Entonces es otra historia. Allí entró un ejército y entonces había que hacerle frente a un ejército. O sea, las cosas estaban, por decirlo de alguna forma, un poco más claras, ¿no? Si tú quieres. Y Juana de Arco, que como tú dices muy bien es patrona de Europa y es santa además, santa de la Iglesia, fue canonizada en los años 20 del siglo XX. Ella participó en la última parte de estos 100 años y fue un símbolo de resistencia, fue un símbolo contra los ingleses, hasta el punto que los ingleses tenían miedo incluso cuando sabían que Juana venía con su ejército de la consagración, que así se llamaba. Realmente muchos ya abandonaban poblados de la zona, ¿no? Sobre todo la parte de Normandía y la parte de Calais y la parte hacia el centro de Francia, ¿no? Entonces, paralelismos yo no veo tantos. Lo que sí que veo es que de repente surge un personaje que se enfrenta ferozmente a los ingleses, porque claro, la guerra tenía altos y bajos. Había momentos que no había guerra y había momentos que sí, por eso duró 100 años. Pero cuando entra Juana, que repito, fue en la última fase, la guerra ya se recrudece y bueno, ya hay que sacarlos de en medio, ¿no? Y entonces, hoy que haya un personaje así, que pueda, digamos, aglutinar y que pueda, digamos, defendernos, voy a decirlo así de esta manera, ante lo que está pasando en Europa, y ya no solamente los inmigrantes, sino muchas otras cosas, desde la cultura hasta la economía, pasando por todo lo que tú quieras, hasta la sociedad en sí, está siendo machacada desde muchos frentes. Y con éxito, porque aquí hay muchos medios que colaboran en ello y que quieren que esto se convierta en otro estilo de sociedad. Hablan de la Agenda 2030, que todo esto en la época de Juana no existía, por supuesto, ¿no? Ni había los medios de comunicación que hay hoy. Lo de Francia que tú decías de Napoleón cuando vino aquí, no te equivoques, en aquel momento estaban los afrancesados en España que permitieron la entrada de Napoleón. O sea, ellos querían que España fuese francesa y admiraban a los franceses. Imagínate, y se permitió. Entonces cuando la reyerta empezó, y no te olvides, en Madrid, porque el ejército de Napoleón ya estaba en Madrid, no que no entró por la frontera y empezó luchando y fue bajando, ya cuando estaban en Madrid empezó el lío, en 1808. Vale, entonces son diferentes. Entonces Juana lo que digamos personificó es en aquel momento el espíritu de una Francia que no quería ser sometida a Inglaterra, que también había los borgoñes, que eran los borgoñeses, que eran unos traidores que estaban con Inglaterra y que fueron los que provocaron la captura de Juana de Arco en Compiègne, concretamente. Claro, es diferente, ¿no? El contexto es diferente, es una guerra efectivamente, pero es diferente, ¿no? No Bueno, tiene nada que ver. Pero fíjate que siempre que hay una invasión hay cierto gobierno debilitado, ¿no? Y en este caso, Enrique V de Inglaterra, pues estas divisiones que habían internas en Francia, pues aprovechó esa debilidad para flash, ¿no? Hacer esa incursión, esa invasión, en 1415, si no recuerdo mal, ¿no? Con unas victorias iniciales aplastantes. Y de golpe y porrazo aparece una mujer que viene a liberar, ¿no? No voy a decir a quién me recuerda esta guerrera actualmente, ni mucho menos, pero que tiene unas características singulares en esa época tan machista, que puedas llegar a liderar esos ejércitos de casi, podríamos decir, de hombres cruzados, fuertes, armados hasta los dientes con sus armaduras, valga la redundancia, etcétera, etcétera. Aquí hay algo que tampoco cuadra, ¿verdad?
Bueno, es una época... ha habido mujeres en la historia muy fuertes, ¿sí? y que han sabido estar en un entorno de hombres. En este caso, ella se ganó, digamos, a pulso el que le concediesen ella fue a ver al delfín de Francia, que era Carlos VII, que aún no estaba entronizado, que ella lo entronizó en Reims, concretamente. Lo fue a ver al castillo de Chinon, y además ella era una mujer que era de una vehemencia tremenda, ¿no? Era una mujer que, bueno, que tenía claro lo que tenía que hacer y pasó por encima de que hiciese falta. Y entonces ella pidió una entrevista con el delfín, repito, el que sería Carlos VII, y en el castillo Chinon ella llegó con unos caballeros y entró en la sala donde estaba el delfín, pero en la sala donde había muchísima gente. Entonces el delfín dijo: no le digan quién soy, que ella pues lo adivine, a ver si es capaz, ¿no? Y tal como entró fue directo a él, o sea, no, porque él no llevaba nada concreto que le hiciese diferente a otros, que esto es lo fantástico, no estaba sentado en un trono. Entonces fue directo a él. Entonces, claro, aquí viene otro tema que yo trato en mi libro, que es que ellos eran hermanos, eran hermanastros, ¿eh? Y entonces ella sabía. De hecho, cuando ella le reconoció, él le concedió 2 horas en privado, que nadie sabe lo que hablaron, y ya tal como salió, comandó el ejército de la congregación que se llamaba. O sea que ella convenció al delfín de que tenía una misión que llevar a cabo, que era expulsar a los ingleses y que por lo tanto necesitaba efectivamente un ejército, ¿no? Pero, Felipe, en esta conversación, como dices, de 2 horas, que una mujer, en aquella época tan machista, como digo, que pueda convencer que lideres tu ejército, en esa conversa debía haber o suceder o explicar algo realmente trascendental para convencer, de decir, vale, te cedo mi ejército y vete al frente con mis hombres, que ellos acepten, sus comandantes, ser liderados por una mujer. Aquí hay algo curioso que has debido descubrir, ¿verdad? Creo yo. Aquí el arca tuvo mucho que ver, que es lo que yo defiendo en el libro, ¿no? Que ella fue la defensora del arca, que era Juana del Arca, no Juana de Arco. Entonces, como ya he dicho en el libro, pues ni en Domremy, donde ella nació, se supone que nació, que no es así, y no hay ninguna arquitectura con arcos ni nada notorio. Repito que en aquella época además no habían apellidos, entonces la gente, pues los apellidos vienen de lugares, pues la del río, ella Juana de Arco, su nombre viene del arca, y entonces no hay ninguna estructura arquitectónica en Domremy que fuese notoria, ni ella fue arquera en la guerra. De hecho, ella fue artillera, porque ella fue una mujer que, un arma muy moderna en aquel momento, que era la artillería, ella se empapó de ello y sabía disparar con un cañón, pero con una precisión tremenda. O sea que en todo caso ya Juana la artillera en el peor de los casos, pero es ni siquiera eso. ¿Por qué? Porque lo del arca estaba muy por encima. Yo estoy convencido que al delfín le explicó precisamente todo el tema del Arca de la Alianza, y él como cristiano y tal, pues supongo que eso le debió impresionar bastante, y dijo que ellos tenían la posibilidad de por fin derrotar a los ingleses y él ser entronizado en Reims, como hizo, efectivamente como hizo, ¿no? O sea que yo creo que la cosa fue por aquí. Eso ya no lo sabremos nunca, ¿no? Eso ya estamos hablando de conjeturas, pero tal como fue la cosa y como acabó después, debió ser eso. Y él pues en aquel momento, que era bastante pusilánime, él era un tío que no era demasiado aguerrido ni demasiado de lanzado. Quizás prefirió también ponerse en manos de ella, ¿no? Y como que la vio tan vehemente, pues oye chico, pues lleva tú mis tropas, ¿no? Y él continuó en la casa, en el castillo Chinon tranquilamente, ¿no? Hasta que todo aquello ya terminó. No sé si había una profecía o algo antigua de aquellos druidas, en la cual pues hablaba de que aparecería una líder espiritual y militar liberando una tierra ocupada como era Francia de un invasor del norte, de los ingleses. Algo hay, ¿verdad? Sí, hay una profecía de Merlín que lo dice esto, ¿no? Que vendrá una mujer desde Alsacia, ¿no? Que liberará a Francia. Y ella era de Alsacia, ella en realidad era de origen germánico, por eso dicen que fue la última valquiria, ¿no? Y entonces sí, hay esta frase que yo la pongo en mi libro al principio, porque se dijo y efectivamente salió ella de repente, ¿no? Vino de Alsacia y ella fue la que se puso al frente y fue la que cuando la guerra duró hasta 1453 y ella se supone que fue ajusticiada en 1431, o sea, 20 años antes.
Y lo que pasa es que ella ya dejó el sendero para que Francia acabase ya con los ingleses y los ingleses tuviesen que retirarse definitivamente a Inglaterra, ¿no? O sea, gracias a ella, para mí la guerra cambió de curso definitivamente, y de ser una guerra, primero, de gran avance británico y de pérdidas de posiciones francesas, y con ayuda de los borgoñeses que decía yo antes, de repente se convirtió en una guerra, digamos, de defensa, por supuesto, y ya de ataque hacia los ingleses, hasta que terminó, ni más ni menos. Y yo creo que aquí fue la figura fundamental. Yo creo que sin ella, no sé hasta qué punto una parte de Francia hoy quizás sería Inglaterra, ¿no? O sea, que imagínate. Podría ser también que, claro, dados los conocimientos de táctica militar, de visualización del campo, porque los espías de aquella época no es lo mismo que ahora, que hay satélites, bueno, con todo lo que hay de tecnología. ¿Cómo podía establecer tácticas militares tan precisas contra bastiones altamente fortificados, ¿no? Es que podría ser que aquellas voces que ella decía oír en su interior, en su mente, tuviera cierta relación con lo que decía Nikola Tesla, que él recibía la información, que no sabía cómo, pero recibía una información directa de algún lugar fuera de esta dimensión y que él reproducía. ¿Podía haber cierto paralelismo? Yo creo que Juana era telépata y era capaz de captar estos sonidos, digamos, que enviaba el arca. O sea, a ver, ella frente a sus generales y a los militares se ganó una reputación de gran estratega. Ella sobre un mapa sabría perfectamente cómo poner las tropas, cómo prepararlas, por dónde atacar. Y no solo esto, sino que además se ponía al frente de sus tropas, o sea, que no se quedaba atrás, sino que ella se ponía adelante, y por eso fue herida en 2 ocasiones, una en la toma de París. Y precisamente por eso ella se ganó su reputación entre los soldados. Es decir, que si bien al principio la pudieron ver como una cosa muy extraña y que quién iba a hacer caso de ella, se lo ganó pero a pulso, y se lo ganó, vamos, con heridas y todo en combate. O sea, lo que pasa que parece ser que ella, según dicen también por otro lado, ella no mató a nadie. O sea, ella estaba al frente y hacía entrar a sus soldados y todo lo que tú quieras, pero ella no llegó a combatir directamente. Bueno, esto está por ver, porque yo creo que alguno se llevó algún mandoblazo por parte de ella, pero bueno, esto ya también son conjeturas mías, pero me sorprende que ella no llevase por delante alguno, ¿no? Delante de sus hombres. Y luego era una mujer que estaba continuamente, cuando el ejército de la congregación se puso en marcha, estamos hablando de miles de tíos, iban también prostitutas, y ella se ponía como una fiera cuando no iban a misa y luego iban con las prostitutas, toda esa historia, que era más pega una bronca, se ve que de miedo. O sea, que era una mujer con mucho carácter, una chica ahora joven, con mucho carácter. O sea, que ella se supo ganar su sitio, digamos, y se lo ganó a pulso, y nadie lo discutió. Al contrario, además, les costaba luchar si no estaba ella. O sea, pues por alguna razón, pues o no llegaba o lo que sea, pues realmente esperaban a que estuviese ella, o sea, no podían contar en la batalla sin ella. Y por ejemplo, Felipe, ¿cómo es de heridas, pero sumamente algunas de estas dos importantísimas, en lo cual en aquellos tiempos no había antibiótico, no había los medios quirúrgicos que hay ahora, etcétera, etcétera? Esas extrañas recuperaciones o sanaciones, ¿atendían alguna capacidad extra que tenía ella de autosanarse? Bueno, a ver, es una hipótesis, ¿no? Quizás ella conocía también tratamientos con hierbas, cosas que podían curarla. Realmente tuvo una herida en la pierna muy grave también, Por ejemplo, una de ellas fue en la pierna, y la verdad es que estuvo muy mal. Pero ella se sanó y continuó, o sea, y en un corto espacio de tiempo. Entonces podemos pensar que quizás sí que hubo algún tipo de intervención o algo que le ayudó. Desconozco el origen, pero algo debió pasar. Además, piensa que ella, cuando acababa la batalla, por ejemplo, iba a ver a los soldados heridos que estaban lloraba ante los muertos, tanto de un lado como de otro, curiosamente, y daba confort a unos y a otros. O sea, que no creas que solamente lo hacía con sus tropas francesas, sino que también con los heridos ingleses que estaban graves, ella también les atendía. O sea, que era una mujer que no hacía diferencias en esto. Ella consideraba que, como cristiana, pues todos eran seres humanos, ¿no? Al final. Imagínate qué cosas implicaba todo aquello, ¿no?
Fue una mujer tremenda, fue una mujer, yo creo, adelantada a su tiempo en muchas cosas y que supo estar en su sitio. Y llegó en el momento adecuado, ¿no? Que también muchos dicen, ¿cómo es posible que saliese de repente de la nada esta chica, ¿no? Que supone que era hija de un granjero totalmente inculta. Esto no es verdad. Ella leía, escribía, hay documentos suyos firmados por ella que dicen que esto no es cierto, o sea, que no era ninguna tonta, ¿no? Al contrario. A mí la verdad es que Juana de Arco siempre ha sido un personaje, desde que vi chiquitín la película en blanco y negro de Ingrid Bergman, me quedé fascinado, no por la película, pero sí por el concepto y el personaje, ¿no? Incluso he llegado a investigar un poquitín hasta qué punto tenía pues una interocepción propia, extraordinaria, capaz de sentir pues cosas de dentro de su cuerpo y de otros espacios dimensionales, pudiendo decir que tenía como activado este disyuntor del octavo sentido sensorial, no, hipersensorial, capaz de recoger información de líneas temporales, de ver un escenario, un campo de batalla y decir, entraremos por aquí, entraremos por allí, o en pleno conflicto hay que siempre tomar a veces medidas correctoras con este grado de éxito sumamente extraño. Yo no sé si en los manuales de cuando se forman los militares, en la carrera militar, pues sale sus tácticas o el personaje, ¿no? Pero bien se lo merecería. Y después, para finalizar, ¿por qué ese extraño final? A ver, se supone que la capturaron en Compiègne, fue una traición, y entonces los ingleses cuando la capturaron la llevaron a Rouen, al castillo. Allí estuvo unos meses, allí tuvo juicio muy severo por parte de la iglesia y del obispo Cochon, concretamente. Claro, ella cuando entró, por ejemplo, ¿dónde era? En Rouen, precisamente sí creo en Rouen. Ella lo primero que hizo fue liberar una iglesia que era de la hermandad de Sion y del Temple, porque parece ser que ella estaba protegida por ellos, ¿eh? Y luego también estaba protegida no por nada en concreto, digamos, por su forma de ser, sino porque ella se consideraban que era de la línea sanguínea de Cristo. Imagínate. ¿Ah, sí? Esto, o sea, de la sangre real, ¿no? El Santo Grial, que era la sangre real, va por aquí la cosa. Grial, Santo Grial, ¿no? O sea, claro, ella era una mujer que no era una mujer cualquiera, sino que tenía un origen, por supuesto, noble, y si encima dicen, o parece, o no sé, que podía tener la sangre de Cristo, porque Cristo, como sabemos, y con María Magdalena, parece ser que llegaron al sur de Francia. Incluso hay parte del cráneo de María Magdalena, una iglesia en las bocas del Ródano, donde puedes visitarlo y puedes verlo. Hay una gran devoción a María Magdalena, a la Madeleine, en Francia. Entonces parece ser que Juana de Arco tenía que ver con todo esto. Entonces, claro, tú no puedes matar a una persona que se supone que viene de la sangre de Cristo si eres cristiano, ¿no? Pues el Vaticano lo que hizo fue una especie de, a través del obispo Cochon, fue una especie de juicio, pues no del todo claro. Se la condenó, aunque ella siempre contestó correctamente a todo lo que le preguntaron, quiere decir que ella no en ningún momento dudó ni en ningún momento presentó ningún tipo de alteración, o sea que fue una mujer que respondió perfectamente a todo durante el juicio. Esto está escrito, este juicio, ¿eh? Entonces la condenaron a la hoguera, como todos sabemos, ¿no? Y entonces la llevaron al mercado viejo de Rouen y allí pues la quemaron. Bueno, esto es lo que dice la historia oficial, y sus cenizas las lanzaron al río Sena, y a Dios muy buenas, para no crear un lugar de peregrinaje. Bueno. Y una cuestión, cuando se ajusticia a una persona santa o crística como Juana de Arco, ¿esto maldice la tierra como sucedió con Jesús el Nazareno? ¿Queda un karma en esa tierra? Porque fíjate cuántas veces Francia ha sido invadida, y recientemente, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, y veremos qué sucede ahora con esta geopolítica actual. ¿Tú crees que puede generar un karma maldito en un lugar? Bueno, por ejemplo, ella fue capturada en Compiègne, y como sabes, Compiègne fue la ciudad donde Francia se rindió a Alemania, con el famoso tren.
Y bueno, qué curioso, ¿no? Por ejemplo, Beauvais, que es la ciudad de donde venía el obispo Cochon, jamás pudo acabar su catedral. O sea, se considera una catedral maldita. ¿Tendrá que ver con Juana de Arco todo esto? ¿Entiendes? Puede ser. Rouen en sí misma no recuerdo que haya pasado nada en concreto, ¿no? Sí, estuvo allí, aún se conserva el castillo donde ella estuvo capturada, estuvo presa, pero no he oído nada en concreto sobre Rouen. Nos queda, 30 segundos de programa, Felipe. Una pregunta. ¿Descubriste también en tu investigación, que está plasmado en tu libro, unas extrañas líneas entre poblaciones, iglesias o algo, si no recuerdo mal? Sí, hay una línea que va desde Estenay, en las Ardenas, donde está el arca, donde los templarios van al arca, hasta Reims, donde se corona a Carlos VII, una línea que sigue por Compiègne, captura de Juana, y paz en la Segunda Guerra Mundial, o al menos la rendición de Francia, sigue hacia Beauvais, donde está el obispo Cochon, continúa hacia Guizot, que es donde se produce la ruptura entre la Hermandad del Sion y el Temple, donde talan un olmo muy antiguo, gigantesco, sigue hasta Rouen, donde Juana es capturada, y llega hasta Caen, en Normandía, que Caen puede ser Caín, la ciudad de Caen, puede ser Caín, que fue arrasada en el año 1944 durante la Segunda Guerra Mundial y traicionada, digamos, en sintonía con 1961, que es cuando ajustician a Masta. Esta línea, es una línea, puedes coger el mapa y lo ves, es de 534 kilómetros. Si sigues la línea hacia Alemania, 549 kilómetros, llegas hasta Nuremberg, que es la ciudad, digamos, del gran ritual, de la danza del destino, de Wagner y sus maestros cantores. O sea que es curioso, ¿no? Estas cosas geográficas incluso, ¿no? Hay como una línea. Sabes que hay líneas de sal, por ejemplo, Múnich, Bayreuth, Neuschwanstein, donde está el castillo, Heidelberg, Salzburg, Obersalzburg. Fijaros que cuando dices Salzburg es ciudad de la sal. Aquí tenemos Cardona, que es Salt, y hablan de Salzone. Solsona es sal, dios de sal, sol de sal, por ejemplo. Alsacia, Alsalz, sal de Antigua, por ejemplo. ¿Sabes? O sea que hay una serie de cosas muy extrañas, ¿no? Cuando ves todo esto. Son líneas de fuerza, muchas veces son magnéticas, telúricas incluso. A ver si resulta que la palabra santuario viene de saltuario y se ha tergiversado. Felipe, nos tenemos que ir. Seguiremos hablando y conversando contigo, porque lo que no podemos ver con los ojos abiertos, a veces tenemos que entenderlo con los oídos bien destapados. Con esto creo que ya, y la gente que es inteligente, que nos escucha, quién sabe, me habrá entendido. Profesor Felipe Botalla, como siempre un placer, y con ganas también de escucharte en tu conferencia sobre lo que habéis descubierto con Tristán Castell de Pinós en Montecassino. Impresionante. Oye, muchísimas gracias, muchas gracias por el tiempo que me has concedido, y creo que ha sido muy interesante, la verdad, como siempre, vaya. Gracias. Y ya sabéis que lo que decimos en Sapiens, curiosamente, los que tenéis memoria, pues acaba sucediendo. Esperemos que también algún día erremos, pero cuando dijimos lo que pasaría en el paralelo 33, en el paralelo 40, en el paralelo 50, en el paralelo 33 de nuevo, sigue como unos extraños ciclos. ¿Casualidad o causalidad? Como siempre, que cada uno saque sus propias conclusiones, y como siempre muy agradecido a Felipe Botalla. Que paséis un excelente día.